operaciones de suma lógica, multiplicación lógica y complemento y cumple con las propiedades, forman un álgebra booleana. Entonces, en particular, todas estas expresiones, el 0, el 1, x1, x2, xn, son expresiones booleanas. Si con estos elementos, que son expresiones booleanas, realizamos operaciones de suma, multiplicación lógica e inversor, el resultado es una nueva expresión booleana. Entonces, E1 complemento es una expresión booleana si sabemos que E1 es una expresión booleana. Si multiplicamos dos expresiones booleanas, el resultado es una nueva expresión booleana. Y lo mismo que si sumamos expresiones booleanas. Entonces, estos son algunos ejemplos de expresiones booleanas. X1 por X2 complemento por X3 más X1 complemento por X2 por X3. Son ejemplos de expresiones booleanas, donde los valores que pueden tomar estas expresiones booleanas son valores del conjunto 0 y 1. Ok, bueno, cada una de estas expresiones booleanas me representa una función booleana. ¿Qué es una función? ¿Alguien puede recordarme? Una relación. Una relación. ¿Qué más cumplen los elementos de esa relación? Un elemento de un lado tiene uno que le corresponde, algo así. Algo así. A ver, ¿alguien más? Ajá, ¿no? Que a Cada cada elemento del rango. Del rango. Cada elemento de un conjunto le corresponde un elemento del otro conjunto. Uno y solo uno, ¿ok? Entonces tenemos una relación entre dos conjuntos. Y a cada elemento del primer conjunto le debe de corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un conjunto B que solo tiene dos elementos, ¿sí? El 0 y el 1. Entonces vamos a definir una función que vaya de Bn a B, ¿ok? Entonces Bn va a ser un conjunto de n tuplas, x1, x2 hasta xn. Si yo hablo de B2, entonces voy a tener una tupla, ¿no? x1, x2. Y voy a tener, al sustituir esos valores en mi función, voy a tener solo o un 0 o un 1 como resultado. Entonces voy a tener una función que está definida del conjunto Bn, donde Bn son tuplas, al conjunto B, donde B solo tiene dos elementos, que es 0 y 1. Entonces, bueno, de manera general, a ver si lo voy a poner en grande para que se pueda leer. Una función booleana es un conjunto finito de símbolos. Cada uno va a representar una constante o una variable. La constante solo puede ser o 0 o 1. Combinada mediante las operaciones de suma, producto y complementación. Por ejemplo, esta es una expresión booleana, ¿sí? Que está representada por solo una variable. Entonces, es una función booleana de una variable y me da como resultado un valor que es 0 o 1. Esta es otra expresión booleana que se puede representar como una función de dos variables. Las variables son x y, y al sustituir los valores de esa variable, vamos a tener como resultado o un 0 o un 1. Por ejemplo, para esta función booleana, sí, es una función booleana de dos variables, x y, los posibles valores que toman x y y son 0 y 1.
Entonces, cuando tanto la X como la Y valen 0, entonces tendríamos 0 complemento por Y complemento. 0 complemento es 1. Por 1 nos daría 1. Entonces, esta función booleana toma estos valores de 1, 0, 0, 0, dependiendo de los valores que tengan las variables. Entonces, se evalúan de la misma forma que evaluamos en cálculo. Tenemos una función y damos un valor de X y obtenemos un valor de Y. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una función de varias variables, 1, 2, 3, 4, y damos un valor para cada uno de estos valores de la variable y vamos a tener como resultado o 0 o 1, dependiendo de la función que estemos trabajando. Los valores de estas funciones se pueden representar en un cubo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas combinaciones podemos tener de las variables si tenemos 3 variables? 8. 8, ¿ok? 8 posibles combinaciones, ¿ok? Por ejemplo, para la combinación 1, 1, 0, entonces X vale 1, Y vale 1 y Z vale 0. Por lo tanto, esto sería 1 más 1 por 1, porque Z complemento es 1, ¿ok? Entonces, esto nos da como resultado 1. En este cubo es 1 en X, ¿sí? 1 en Y. Nuestro eje X es el verde, nuestro eje Y es el rojo y nuestro eje Z es el azul, ¿ok? Entonces, 1 en X tenemos este vértice, ¿ok? Pero ahora es 1 en Y, entonces nos movemos para aquí. Y 0 en Z. En este vértice que está aquí, me representa a este valor que está aquí. Y como el resultado es de 1, entonces lo marcamos con un punto que resalta. Entonces, cuando valen 1, resaltamos el punto, y cuando vale 0, queda sin resaltar, ¿no? Es una manera de representar al menos una función en tres variables, ¿ok? Entonces, bueno, las funciones pueden ser de muchas variables y 2 funciones booleanas van a ser iguales si tienen el mismo valor de verdad, independientemente de los valores de verdad que tienen cada una de las variables. Si sustituimos esos valores de verdad de B1, B2 hasta Bn en la función f, y esos mismos valores en la función g, y el resultado es el mismo, entonces esas funciones booleanas van a ser iguales. Si lo vemos como tablas de verdad, entonces veríamos que la tabla de verdad de la función f sería exactamente igual con la tabla de verdad de la función g. Y en esos casos las funciones son iguales, ¿no? En lógica decíamos, tenemos funciones, expresiones equivalentes, ¿no? ¿Ok? Aquí las funciones son iguales, ¿no? Como aquí. X por Y, pues es lo mismo que X por Y más 0, es lo mismo que X por Y por 1, ¿no? Esas nos dan exactamente las mismas tablas de verdad. Entonces, me representarían a funciones que serían iguales. El complemento de una función f, pues lo podemos representar así, el complemento de f, donde podemos la barra solo arriba de f, o bien a toda la función, por ejemplo, así, ¿no? F complemento es lo mismo que f complemento en toda la expresión. Si tenemos 2 funciones booleanas, entonces podemos sumar esas funciones, o podemos multiplicar esas funciones booleanas. Una pregunta que podemos plantearnos cuando vamos a construir funciones booleanas es: ¿cuántas funciones booleanas diferentes puedo construir cuando estamos trabajando con 2 variables exactamente? ¿Ok? Si solo tenemos 2 variables,
¿cuántas funciones booleanas podríamos construir? Entonces, revisemos, por ejemplo, esta tabla que está aquí. Estas son las dos variables X y Y. Estos son los posibles valores que pueden tomar esas variables, ¿no? O los dos son 1, o uno vale 0 y el otro 1, o los dos son 0. Entonces, esta es una función que podría construir donde todos los valores de la función sería 1, independientemente de qué valor tomen X y Y, las variables. Entonces, esa sería una función que es constante, ¿sí? Constante y vale 1 o constante y vale 0, como es este otro caso. Entonces, son dos funciones que son constantes. Todas las demás funciones, pues son funciones que varían, ¿no? Solo vale 0 cuando los dos valores de las variables son 0, por ejemplo, en F2. O solo vale 1 cuando los dos valores de la función vale 1. Entonces, todas esas posibles combinaciones que puedo tener de posibles resultados, entonces, para dos variables son 16 posibles funciones que se podrían construir. Si ustedes observan aquí, estos son como los valores que pueden tomar, ¿no? Las funciones. Ahora, otra cosa es determinar qué funciones son, ¿no? Esta es la función 1. F de X, Y igual a 1. Esta es la función F de X, Y igual a 0. ¿Ok? Pero esta, por ejemplo, veamos esta. Esta es la función que me dice X por Y. F de X, Y es X por Y, que sería esta función. ¿Ok? Si quiero esta función F3, es X por Y más X por Y prima, o Y complemento. ¿Sí? Para que X por Y me dé este valor F3, que es F3, ¿verdad? Me dé este valor, y X por Y complemento me dé este 1, pero ahora tengo este 1 acá. Entonces, más X complemento por Y complemento me generan a la función F3. ¿Sí? Entonces, en cada una de los renglones donde aparece 1, entonces vemos cómo podemos combinar esas variables para que me genere este 1. Entonces, la única forma en que yo pueda generar este 1 aquí es que X complemento, que es el que vale 1, se multiplique por Y complemento, que es el que vale 1, para que se tenga 1 por 1 igual a 1 y me genere a este valor que está aquí. Bueno, entonces esas son las posibles funciones que se pueden construir con dos variables. Entonces esto aumenta exponencialmente. Si se tienen tres variables, entonces el total de funciones que se podrían construir serían 256 funciones. ¿Sí? Entonces, eso se determina con la expresión 2 elevado a 2 a la n, donde n es el número de variables que se tiene. Para el caso de dos variables es 2 a la 4 y 2 a la 2, que nos daría 4, y 2 a la 4 nos daría 16, que son estas que están aquí. Entonces, bueno, construir 256 pues es demasiado, pero sí podemos ver las 16 que sí podemos construir para ir observando que efectivamente, ¿no? Se tienen esas. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, tenemos X, Y y Z, ¿tenemos hasta 256? Posibles funciones que puedes construir. Ok. Y en el libro, bueno, en los problemas que nos dio, ¿por qué la resolución del libro nos daba que solo había 16? Ah, bueno, de esas 256 que había, funciones que se pueden construir, solo hay 16 que cumplen la característica que si evalúas en X, Y, Z, va a ser exactamente lo mismo que si tú evaluaras en X negada, Y negada, Z negada. Ah, ok. ¿Y cómo podemos saber eso?
¿cómo puede saber que exactamente son 16? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que era lo que yo les hacía, la observación que les hacía la sesión pasada, donde muchos tienen la respuesta y tienen la respuesta de que es 16, ¿no? 16 porque además era un problema impar. En el libro podíamos consultar la respuesta. Entonces, mi siguiente pregunta fue plantearles de esas, ya saben que son 16, denme una en particular que cumpla. ¿Ok? Y entonces, en el análisis que hicimos la sesión pasada, vieron que tenían que ser de alguna manera como simétricas, como un reflejo. ¿Ok? El reflejo estaba en X, por ejemplo, si se tenía X, Y, debía estar también el término X complemento, Y complemento. ¿Ok? Para que una cayera en la otra al momento de evaluar en los complementos. Entonces, la forma en que tú puedes ver es cuántos reflejos tienes y cuántos reflejos se pueden dar. ¿Ok? ¿Sí? En 3 variables. Entonces, por ejemplo, si mantienes una constante, ¿sí? Una que no cambia, pues no puede ser, porque al momento de colocar el X complemento, ya no tendría el reflejo en donde caer. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver es los reflejos. ¿Cuántos reflejos tienes o son posibles? Y de ahí deducir la cantidad de 16. Entonces, haz el análisis, por favor, y la próxima clase lo vemos con detalle, ¿no? pero entonces no hay manera como matemática de obtener ese número. Eso es lo que quiero que veas. ¿Sí? Si haces el análisis, es posible hacer una generalización y decir, para 3 variables, por ejemplo, obsérvalo en 2, primero en 2, ¿ok? Que hay en 2, la ventaja es que puedes ver a las 16, de acuerdo a la diapositiva que les puse, ¿sí? A esa diapositiva, ¿ok? Ahí puedes verlas. En el otro caso, en el de 3 variables, pues ya no puedes ver a las 16, ¿sí? Pero entonces tienes que ver la manera en que puedas observar los reflejos, ¿ok? Bueno, y lo analizamos con detalle la próxima clase, ¿no? Yo también voy a hacerlo para ver si coincidimos ahí en esta observación. ¿Alguna otra pregunta? Sobre ¿No? el programa. Ok, bueno, continuando, hay algunas otras propiedades que cumple el álgebra booleana. Propiedades muy semejantes a las que ya vimos. Una de ellas es la de idempotencia, ¿no? X más X nos da X. X por X me da X. Aquí hay que tener cuidado. X más X no me da 2X, ¿no? Dominación o acotación, X más 1 me da 1. X por 0 nos da 0. Entonces se cumple idempotencia, dominación, absorción. El complemento, el doble complemento, hay 2 rayas arriba de la X, entonces es como el doble complemento, la doble inversión. Se cumplen las propiedades de De Morgan y se cumple también la propiedad asociativa. Entonces, estas propiedades que cumple la álgebra booleana son adicionales. Primero se tienen las 5 fundamentales para garantizar que sea un álgebra booleana. Estos son los axiomas que cumple ese álgebra booleana. En base a esos 5 axiomas, se debe verificar que se cumpla cualquier otra propiedad adicional, ¿sí? Como la que ya vimos hace un momento en el teorema, que me decía que si X más Y era igual a 1 y X por Y era igual a 0, entonces Y era igual con X complemento. Entonces, es cualquier otra propiedad adicional del álgebra se debe poder demostrar usando
las 5 propiedades fundamentales. Entonces, estas 5 se deben poder demostrar usando esas propiedades fundamentales. Claro, no es la única forma de demostración. También se puede usar una tabla de verdad para verificar que se cumplen estas propiedades. Aquí, como nuestro objetivo es reforzar esa parte de hacer demostraciones, entonces vamos a verificar algunas de ellas usando los postulados básicos, ¿no? Por ejemplo, esta. Dice usar los postulados de la álgebra booleana para demostrar que estas propiedades de idempotencia se cumplen, que x más x me da x y que x por x me da x. Entonces vamos a hacer la primera, dice x más x. Entonces debemos empezar por un lado de la ecuación, usar nuestros postulados y llegar al otro lado de la ecuación. ¿Cuáles son los postulados? A ver, recuérdenme. ¿Quién? Propiedades, ¿no? A los postulados son los axiomas que debe de cumplir el álgebra booleana. Cerradura. Cerradura es una. Distributiva. ¿Cuál? Distributiva. Distributiva. Asociativa. No, asociativa no. No es necesario. ¿Cuáles son las Neutro. 5? Complementos. No te escucho, Angélica. Creo que apagaste tu micrófono o algo así. ¿No? Veo que hablas, pero no escucho. Angélica. ¿Me escuchas? Sí, Miss. Ah, ya te escuché. ¿Ya? Okay. Decía que los complementos. Ok, entonces son, ¿cuáles? Repítame los cinco axiomas para que sea una álgebra booleana. Cerradura, Cerradura, Neutro. identidad, identidad, conmutativos, a ver, otra vez, cerradura, identidad, Complemento. conmutativa, distributiva y complementos. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 propiedades que se deben de cumplir para una álgebra booleana. Estos 5 postulados o axiomas nos permiten demostrar cualquier otra propiedad que cumpla una álgebra booleana. Entonces, en particular, si queremos demostrar la propiedad de idempotencia, entonces para la suma, entonces sabemos que x más x lo podemos multiplicar por x por 1 aplicando la propiedad de identidad. ¿Ok? Pero este 1 lo podemos sustituir por la propiedad del inverso o del complemento, ahí, ¿no? ¿Ok? Inverso o complemento, son equivalentes. X más X complemento nos da 1. ¿Sí? X más X complemento nos da 1. Entonces, este 1 lo sustituimos por su identidad, que es X más X complemento. Ahora, en este segundo renglón que tenemos aquí, donde tenemos 2 factores, podemos observar que la X se repite en cada uno de esos factores. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad distributiva. Factorizamos esta X más la distribución sobre el producto. ¿Ok? Ahora, se va a acabar la clase. Sí, y acá sí ahí lo vamos a dejar. X por X complemento es igual con 0.